Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes. Arte, ciencia, cultura, política, cine, libros, música y un sinfín de temas que a todos encantarán. Alunizante Podcast, comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Alunizante Podcast. Yo soy Lenin Herrera, anfitrión de este espacio, y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 1 con el que da comienzo este proyecto en el que tengo bastante tiempo trabajando y que me genera muchísima ilusión. Amigos, los invito a que se pongan en contacto conmigo a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram como Alunizante Podcast y en Twitter como @alunizantep. También hay un número telefónico de WhatsApp o de Telegram al que nos pueden contactar, nos pueden enviar mensaje de texto, nos pueden enviar mensaje de audio, que es el 2282 19 50 25. Si nos escuchas fuera de México, más 52 2282 19 50 25. Saben que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de Google Podcast y un montón de plataformas más. Y sobre todo, a través de nuestro hospedador Anchor. También, si quieren enviarnos un mensaje de audio, lo pueden hacer a través de Anchor. Simplemente entran a anchor.fm/alunizante podcast y buscan la opción de enviar mensaje de audio. Si ustedes quieren enviar un saludo o si quieren decirnos desde dónde nos escuchan, envíenos un mensaje de audio para que aparezcan en este programa. Pero basta de bla bla bla, basta de presentaciones, porque en este espacio, en Alunizante Podcast, venimos a aprender sobre temas inútiles pero interesantes. Así que sin más dilaciones, vámonos con este primer tema que yo estoy seguro que les va a encantar. Alunizante Podcast. El sábado pasado, mientras scrolleaba muy contento en Twitter, descubrí que la palabra luciferasa era tendencia. He de admitir que de no ser porque un par de días antes, a ese momento, había leído un artículo en el que se mencionaba qué es luciferasa, yo no habría sabido a qué se refería. Sin embargo, la tendencia era debido a un tweet de una artista mexicana, de una actriz mexicana, que hacía referencia a un nuevo orden mundial en el cual afirmaba que las vacunas para el COVID, entre otras cosas, iban a servir para que a los seres humanos nos inyectaran la enzima luciferasa en nuestros organismos. Interesante. Cuando leí esto, dije, ¿por qué no? Creo que sí me gustaría tener luciferasa en mi cuerpo. Y es que la luciferasa es una enzima que no tiene nada que ver con Lucifer ni con cosas demoníacas. Tiene que ver con un fenómeno llamado bioluminiscencia. La luciferasa lo que hace es consumir y oxidar el pigmento denominado luciferina de algunos organismos y el producto resultante de dicha oxidación es un tipo muy particular de luz, a menudo de color amarillo, verde o naranja. Esta condición, esta capacidad bioluminiscente está presente en una cantidad impresionante de seres vivos. De entrada, yo estoy seguro que estás pensando ya en las luciérnagas. No solo en las luciérnagas, hay muchos insectos que tienen esta particularidad, ser bioluminiscente. Pero no solo insectos, existen ciertos tipos de algas, bacterias, hongos, moluscos y hasta crustáceos y equinodermos. Es decir, la bioluminiscencia no es una particularidad de unos cuantos. Se cree que cerca del 70% de los seres
que habitan los mares tienen esta habilidad. Son bioluminiscentes. 70%. Mucho más de la mitad. ¡Wow! Podemos decir que entonces los seres marinos brillan con luz propia. Les comentaba al principio que yo estaba familiarizado con el término luciferasa porque días antes leí un artículo sobre una clase de animales que no te imaginarías que también brillan. Me refiero a algunos tipos de mamíferos. Sí, hay mamíferos que también brillan, aunque con un brillo diferente, ya que ellos tienen pelajes fluorescentes. Es decir, no estamos hablando de bioluminiscencia, sino de otro término llamado biofluorescencia. Hace algunas semanas se descubrió por casualidad que algunos ornitorrincos tienen pelaje que brilla con luz fluorescente tras ser expuestos a rayos ultravioletas, es decir, a luz ultravioleta. Cuando este descubrimiento vio luz pública, fue publicado en algunos medios científicos, la bióloga Lynette Umbrello y el curador de mastozoología del Museo de Australia Occidental, Kenny Trovellon, decidieron iluminar con luz ultravioleta diversos especímenes de la colección del museo. Los investigadores mostraron fotografías en Twitter que mostraban que el pelaje de wombats y bilbies, mamíferos originarios de Australia, igual que el ornitorrinco, como si Australia no tuviera ya suficientes seres, animales extraños, ahora resulta que también tienen mamíferos fluorescentes. Determinaron que wombats y bilbies también brillaban con tonos fluorescentes entre azulados y verdosos. En dicho artículo que les comento, mencionaba que no se debía confundir la bioluminiscencia, que es brillar a voluntad propia por la acción de enzimas de luciferasa, de ahí que yo estuviera ya familiarizado con el término luciferasa, con la biofluorescencia, que es cuando un ser vivo absorbe radiación de alta energía, como la ultravioleta, y luego emite una luz a una frecuencia más baja, es decir, luz fluorescente. Cuando vi que la luciferasa era tendencia, dije, wow, hace no mucho leí un artículo que hablaba sobre ella. Veamos, observemos de qué trata esta tendencia en Twitter, de qué trata este trending topic. Cuando entré, dije, me decepcioné bastante por la razón que la llevó a ser tendencia. Y es que, además de esta actriz, diversos grupos de personas, seguidoras y fanáticas de las teorías conspiracionistas afirman que la vacuna contra el COVID que están preparando diversas agencias de salud y diversas farmacéuticas servirían para el control del ser humano y que nos inyectarían la enzima luciferasa. Dicho esto, yo no vería mal brillar con luz propia, pero no creo que vaya por ahí. Amigos, cuídense mucho y no crean todo lo que lean, investiguen, profundicen, busquen fuentes, de preferencia fuentes que les ofrezcan cierta seguridad, cierta seriedad. No vayan con cualquier fuente. Y aunque no tengan fluorescencia, aunque no tengan luciferasa, consigan brillar con luz propia. En el capítulo 0 también les dije que de acuerdo con cada nota o con cada dato que les ofreciera, les iba a recomendar una canción. Y en este caso vamos a empezar con este primer dato que les doy en Alunizante Podcast. Les voy a recomendar la canción que se llama precisamente como el dato del que les hablé. Se llama Bioluminiscencia y esta es de la banda española Beluga. Y en este momento la estoy agregando a la playlist de Alunizante Podcast. Corre a escucharla.
en las redes sociales de este programa te voy a compartir los enlaces. Desde Colombia, yo escucho Alunizante Podcast. El día de ayer, 30 de noviembre, se cumplieron 41 años del lanzamiento de uno de los álbumes más emblemáticos e influyentes de toda la historia de la música, The Wall de Pink Floyd. The Wall es una obra que trasciende lo estrictamente musical y termina convirtiéndose en un fenómeno cultural y artístico que marcó una generación entera en todo el globo. Fruto de la gran mente de Roger Waters, bajista y vocalista de la banda británica Pink Floyd. En este doble LP, que fue el primero y único de esta naturaleza que lanzó la banda mientras permanecieron juntos, es un grito de protesta a un sistema bélico y político que cada vez cobraba más vidas y que terminaba por oprimir a una sociedad que cada vez se sentía más y más y más pequeña, más aplastada por el propio sistema. Es la manera en la que Waters externa su hartazgo de todo el mundo que lo rodeaba, incluyendo su propia banda y sus fans. Y también, aunque suene raro, su propio hartazgo de sí mismo. The Wall es un álbum temático, mitad ficticio y mitad autobiográfico, cuya historia es protagonizada por Pink, un personaje creado por David Gilmour y Roger Waters, que era a la vez un alter ego de este último. Pink era una especie de antihéroe que estaba harto de todo y de todos y que se refugiaba en la música para llamar la atención del mundo, para que reaccionara del camino que estaba llevando la humanidad entera. Es como cuando ya estás harto de todo, cuando ya no sabes qué hacer y encuentras una pequeña salida. En este caso, esa pequeña salida que lo llevaba a un mundo quizá onírico, a un mundo que era su escape, esa pequeña salida era la música. Era la obra que creaba Pink. Los conciertos que dio la banda a propósito de The Wall eran auténticos shows audiovisuales, montados con múltiples recursos artísticos, que literalmente narraban la historia del personaje con cada canción. Y uno de los elementos más utilizados por la banda eran unos muñecos inflables gigantes que representaban a personajes muy, muy peculiares. Que si tú conoces la película, si tú conoces la historia del álbum, sabrás perfectamente a quién me refiero. Pero precisamente para poder hablar de The Wall, es necesario remitirnos también a la película. Una película dirigida por Alan Parker, quien por cierto falleció hace solo unos meses, el 31 de julio de este mismo año. The Wall, The Movie, es considerada por muchos como una auténtica obra maestra. La película nos lleva de la mano por un viaje audiovisual, narrándonos la miserable vida de Pink e ilustrando cada pasaje con animaciones magistrales que aún, a día de hoy, nos siguen volando la cabeza. Los que ya la vieron no me dejarán mentir. The Wall es una crítica severa al estilo de vida británico, en todos sus niveles, desde la familia hasta el gobierno. Y una de las más duras es a su sistema educativo, famoso por ser excesivamente severo y cruel con el estudiantado, en todos los niveles, desde el más básico hasta la educación superior. La legendaria canción Another Brick in the Wall arranca con una estrofa que dice: no necesitamos la no educación, no necesitamos control mental, no al sarcasmo oscuro en las aulas. Profesor, deja a los chicos solos. Esta canción hace referencia a la importancia de que la educación sea formativa y no un sistema de control y adoctrinamiento como a todas luces era. Y si me apuran un poco, sigue siendo a día de hoy.
También critica, condena e ironiza sobre los horrores de la guerra, tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra de Vietnam, misma que se estaba llevando a cabo en esos momentos en aquel país asiático. Un dato curioso es que posterior a la separación de la banda, el público seguía pidiéndole a Waters el montaje de The Wall como espectáculo, a lo que éste respondía que era imposible debido al alto costo de producción y montaje. Sin embargo, dejó la puerta abierta para volver a montarlo cuando el muro de Berlín fuera derribado, como una especie de celebración por la liberación del espíritu humano. Finalmente, el muro cayó el 9 de noviembre de 1989, y Waters cumpliría su palabra al año siguiente montando el show en uno de los terrenos que ocupaba el muro, representando tanto la parte oriental como la occidental. Para este homenaje, Waters convocó a varios artistas, entre los que destacaban Scorpions, The Band, Bryan Adams, Cyndi Lauper, Van Morrison, la orquesta Rot Funk de Berlín Oriental y la banda y coro del Ejército Rojo. El resultado, un auténtico éxito que muy pocos artistas han logrado. The Wall, el concierto en el muro, es un hito que todavía, a día de hoy, sigue estando presente en el inconsciente colectivo de aquellos que tuvieron la fortuna de estar presentes, pero también de quienes hemos tenido la oportunidad de ver ese concierto, ya sea en un DVD o también en sus diversas representaciones a través de película que hay en los diversos medios electrónicos el día de hoy. Si no lo has visto, no sé qué esperas. Vale cada segundo. The Wall es una obra que no tiene desperdicio, a la que no le sobra ni le falta nada. Si no la has escuchado en su totalidad, te sugiero que lo hagas, de preferencia en conjunto con la película. Te prometo que no te vas a arrepentir. Recuerdo muy claramente la primera vez que la vi. Yo iba en el bachillerato, y lo hice porque mi profesor de una materia que no recuerdo cuál es, pero que tenía que ver con sociología, nos la recomendó a la clase. No nos obligó, ni tampoco nos pidió reporte ni nada por el estilo. Simplemente la recomendó. Ese día quedó marcado a fuego en mi mente, y su mensaje impactó de manera definitiva mi modo de ver el mundo ante diversas situaciones. Sin duda, este que están escuchando hoy era uno antes y fue otro después de The Wall. Para recomendarles una película, obviamente les recomiendo The Wall, Pink Floyd The Wall. Es una película que les prometo que los va a poner a pensar. Y que, como lo dije hace unos momentos y como lo dice mucha crítica, les va a volar la cabeza. Para recomendarles una canción, elegir una canción de un álbum tan lleno de canciones tan buenas como The Wall es una tarea harto difícil. Créanme, con tanta calidad, tanto vocal, artística, lírica, como la hay en The Wall, es dificilísimo elegir uno. Con canciones como In the Flesh, como Motor, como Comfortably Numb, que además es una de las canciones que más me gusta en toda la historia de la música, como la misma Another Brick in the Wall, elegir solo una es muy muy complicado. Sin embargo, para efectos de este episodio, me quedaré con una que a lo mejor no sea precisamente la que más conoces. Te recomiendo Goodbye Blue Sky, una canción que además de ponerte a pensar, nos deja un pequeño hilo de esperanza al final. Y precisamente Goodbye Blue Sky se va en este momento directo hacia el playlist de Alunizante Podcast. Alunizante Podcast. A lo largo de la semana pasada, la legalización del marihuana en México inundó todas las redes sociales, con publicaciones a favor, algunas otras publicaciones en contra, y, por supuesto, lo que no podía faltar,
Memes. Muchos memes. El 19 de noviembre pasado fue aprobada en lo general por el Senado de la República la Ley General para la Regulación del Consumo del Cannabis, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. Esta ley tiene como objetivo reformar la Ley General de Salud y la del Código Penal Federal. Se estipula que se aumenta a 28 el límite de gramos que los ciudadanos podemos tener en posesión. Esperen aquí. Momento. Entonces, ¿me estás diciendo que esto no es una legalización, no es una despenalización, sino una regulación? O sea, ¿me estás dando a tole con el dedo otra vez? Pues sí, como su nombre lo indica, la Ley General para la Regulación del Consumo del Cannabis no implica una despenalización per se, sino un aumento del máximo de gramaje de cannabis que un ciudadano promedio puede tener en posesión. No olvidemos, antes se podían tener hasta 6 gramos en posesión, ahora se pueden tener 28. Estamos hablando de casi 4 veces más. Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo más de 28? Bueno, me haría acreedor a una sanción económica y administrativa que rondaría de los 5,000 hasta los 10,000 pesos aproximadamente. De 200 gramos en adelante se considera narcomenudeo, es decir, si alguien me detecta más de 200 gramos en posesión, mi pena es la prisión. Pero aquí viene lo curioso. ¿Cómo vamos a saber o cómo se podrá certificar que yo tengo efectivamente 28 gramos o 27.5 y no 28.5? Voy a ir por la calle y de repente me van a decir, oye, traes marihuana, vamos a pesarla. Y el policía va a traer una basculita o cómo le van a hacer para efectivamente certificar que yo traigo 28 gramos o menos de 28 gramos. Pero aún así, y esto es aún más peligroso que lo anterior, estamos en un país donde a lo largo de su historia se ha visto que la policía no es precisamente limpia. ¿A qué me refiero con esto? Es muy común que cuando a un ciudadano lo detienen y mientras le hacen el famoso cacheo de sus pertenencias, el mismo policía va y te siembra sustancias prohibidas por la ley. Es decir, ¿quién me asegura que no voy yo por la calle bien contento sin molestar a nadie en posesión de 23 gramos de marihuana dentro de los límites de la ley? Y viene un policía y me dice revisión de rutina, que además eso está contra la ley, pero es otro tema. Me dice revisión de rutina, vamos a ver. Y me encuentra en mi bolsita con mis 23 gramos de marihuana, suponiendo. Dice, esto es más de 28 gramos, tenemos que remitirlo al Ministerio Público. Y ahí va Lenin con la policía al Ministerio Público. Y resulta que en el Ministerio Público me presentan como evidencia 3 bolsas que suman en total 75 gramos, suponiendo. Yo en realidad traía 23 gramos. Y cuando llegamos al Ministerio Público, ya había una prueba en mi contra de 75 gramos. Esto, amigos míos, no es algo sacado de mi mentecita retorcida. Es algo que sucede en México, que se ha visto y ha sido denunciado sistemáticamente por las diversas asociaciones tanto de derechos humanos y en especial por aquellas que buscan el levantamiento de la prohibición, la despenalización, la legislación, la legalización de productos canábicos. Pero no lo digo yo. Les voy a leer textualmente una declaración de Sarah Schnapp, cofundadora del Instituto RIA, que es precisamente una de esas organizaciones pro cannabis en México, que busca llegar a legislaciones públicas o busca proponer legislaciones públicas mediante
que sean llegadas a acuerdos pacíficos, que lleguen a través de acuerdos pacíficos. Ella dice textualmente: no es una despenalización por completo de los actos alrededor de la planta. El dictamen impone límites arbitrarios, ojo con esta palabra, límites arbitrarios, que pueden abrir la puerta a mayor extorsión por parte de la policía o de la autoridad. Y uno cuando lee esto se queda con la boca abierta. ¿Por qué? Porque efectivamente lo hemos visto y es algo que sucede continuamente aquí en México. Extorsión por parte del policía o la autoridad. ¿Qué pasa cuando llego al MP con mis 3 bolsitas de las cuales solamente tenía una? El MP me dice: ¿te remito? ¿O pagas una lana? ¿O te mochas? Esto es corrupción. Una ley así va a provocar que en México se fomente la corrupción. Pero bueno, supongamos que con esta nueva ley, mágicamente los policías se olvidan de la corrupción. Y tenemos ahora puros policías rectos, íntegros, y que actúan siempre bajo las normas de la legalidad. Vamos a ver qué más dice la ley. ¿Qué es lo que se podrá y qué es lo que no se podrá hacer a partir de el próximo 1 de enero en caso de que sea ratificada la ley? Ojo, esto quiere decir que esta ley fue autorizada por la Cámara de Senadores. Todavía falta su paso por la Cámara de Diputados. La autorización, obviamente discusión de autorización, en caso de que no haya cambios, pasaría al presidente de la República, quien la promulgaría y se publicaría en el Diario Oficial de la Federación. Y no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero de 2021. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué se podrá hacer según esta ley? Se podrá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo públicos o privados, en instituciones de educación superior siempre y cuando sean zonas exclusivas para fumadores, mismas que deberán estar al aire libre o en espacios aislados del resto de la concurrencia. Ok, se me hace sensato. Se podrá consumir libremente en un domicilio particular siempre y cuando no haya menores de edad en el lugar. Ok, se me hace que esto ya lo he leído, creo que tiene que ver con el tabaco, ¿no? Y ya sabemos todos en México que eso no pasa. Se podrá sembrar, transformar hasta 20 plantas para uso personal dentro de un domicilio. Y se podrán tener una sola persona hasta un máximo de 6 plantas. En caso de que vivan dos personas en un mismo domicilio, podrán ser hasta 8. Este es un punto algo ambiguo que aún no logra, al menos yo que intenté leer la ley, no logré entender cuál es la diferencia de estas 20 plantas por uso personal y esas 6 dentro de mi domicilio. Tengo entendido que estas 20 plantas podrán ser en las famosas asociaciones canábicas, cosa que tampoco está del todo clara, que tiene muchas lagunas y que por ahí se pueden venir ciertos, ya saben, estos artilugios que suelen ocupar los legisladores o los juristas, los abogados, para, digamos, pasar por entre la ley. Pero bueno, en México no pasa. Este punto que sigue es interesantísimo y ahora te voy a explicar por qué. Dice que se va a crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control de Cannabis, que será un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud. Mi pregunta ante esto es, ¿cuándo se va a crear este instituto? Y lo pregunto por lo siguiente, porque hasta donde yo tengo entendido, ya está aprobado el presupuesto del 2021. Y hasta donde yo tengo noticias, no existe una partida para la creación o el otorgamiento de recursos para un Instituto Mexicano para la Regulación y Control de la Cannabis. Entonces, a no ser de que de repente me salgan con una, no sé, con sacarse algo de la manga,
no veo de dónde se puedan sacar recursos para crear un instituto que es desconcentrado de la Secretaría de Salud. Ojo con esta palabra, desconcentrado. Ok, vamos a darles el beneficio de la duda si se puede crear el instituto. Vamos a ver qué más sigue en esta ley. Se estipula que la venta será en espacios exclusivos para este fin. Es decir, el lugar, bueno, se van a crear como expendios, como lo que ocurre en Europa, supongo yo, que únicamente va a vender cannabis, marihuana y productos derivados de la cannabis. Exclusivamente, no va a vender ninguna otra cosa. Y dichos productos derivados de la cannabis y directamente la marihuana no se podrá vender en ningún otro sitio que no sean esos establecimientos creados ex profeso para este fin. Pero además, se menciona que la venta de medicamentos con cannabis o basados en cannabis será exclusivamente en farmacias. Y aquí es donde ya no queda tan claro. O sea, los productos derivados de la cannabis únicamente los expendios, pero los medicamentos basados en cannabis sí van a la farmacia. Esto tiene que ser centro de una muy buena legislación, porque recordemos que en México existen estos productos que se venden para preservamiento de la salud, que traen la leyenda en letra chiquita que dice, este producto no es un medicamento y su uso y recomendación es responsabilidad de quien lo usa y quien lo consume y quien lo recomienda incluso. De por sí este espacio, esta pequeña laguna en la ley de los productos que no son medicamentos y que se venden como medicamentos o que la gente los consume como medicamentos, ha causado muchos daños a la salud del mexicano. Si de repente nos topamos con esta situación, que un medicamento que no es medicamento pero está derivado de la cannabis, ¿dónde lo van a vender? ¿Lo van a vender en la farmacia? ¿Lo van a vender en los expendios? ¿O va a tener mercado abierto para que sea vendido en algunos otros lugares? Ojo, esto puede ser realmente una fuente de mucha polémica, pero además de muchos huecos en la legislación. Me parece que esto es uno de los principales temas que debería revisarse. Ok, vamos con el siguiente tema. ¿Qué es lo que no se podrá hacer? Dice que no se podrá fumar frente a menores de edad, cosa que se me hace muy lógica. Sin embargo, recordemos que tampoco se puede fumar frente a menores de edad productos de tabaco, y aún así se hace. No se podrá fumar en escuelas públicas o privadas de educación básica o media superior, es decir, donde la mayoría son menores de edad. En función del punto anterior, se me hace también bastante sensato. Tampoco se podrá fumar en espacios libres de tabaco. Esto lo aplaudo. Yo, como no fumador, sí considero que tener un espacio libre de tabaco y libre también en este caso de humo de productos canábicos, me parece que es una forma de respetar también el espacio de aquellos que no fumamos. Entonces, sí, lo aplaudo. Ojo, aquí con esto, no se podrán vender cigarrillos de marihuana sueltos. Me parece que la ley sobre productos de tabaco dice que tampoco se pueden vender cigarrillos de tabaco sueltos, y aún así vamos a cualquier esquina, a cualquier tiendita, incluso en los puestos ambulantes, y decimos, oiga, ¿me da un cigarro? Y por 5 pesos te dan tu cigarro suelto. Entonces, creo que este punto no tiene, aunque sí está estipulado en la ley, creo que está destinado al fracaso, igual que este punto de los cigarrillos de tabaco. Dice que tampoco se podrán colocar máquinas expendedoras de productos de marihuana y que las personas que operen maquinaria pesada no lo deberán hacer bajo el influjo de productos derivados del cannabis. Esto pues se me hace muy lógico. También existe una legislación similar para las personas que consumen algún medicamento que provoque somnolencia. De acuerdo, perfecto. Esas prohibiciones habrá que ver de qué manera se trabajan ya en la forma de operación. ¿Por qué? Porque si bien se me hacen algunas bastante sensatas, otras creo que no lo son tanto y que va a ser difícil poder implementarlas y llevarlas a cabo. Aquí la polémica que sigue habiendo
es la cuestión del gramaje, porque en realidad no existe una despenalización, no hay una libertad, no existe, una de las partes fundamentales de la implementación de una ley para el consumo de cannabis era precisamente la despenalización del consumo simple o de la posesión simple, cosa que no sucedió. Y es uno de los principales puntos que siguen reclamando los organismos, las organizaciones, las asociaciones que defienden o que buscan la implementación de una ley que realmente despenalice, que realmente legalice el consumo de cannabis para el ciudadano promedio en México. Pero además viene también un punto bastante polémico, que es sobre quiénes podrán vender cannabis. Ojo, entre los anteproyectos se hablaba que esta legislación iba a favorecer la plantación, transformación y producción de cannabis, obviamente para posterior venta, a las comunidades y a las asociaciones que trabajaran de manera comunitaria, y se les iba a otorgar algo que se llama integración vertical. Se les iba a permitir los 4 puntos que voy a mencionar ahorita, que es cultivo, transformación, comercialización, investigación e importación-exportación. Únicamente a esas asociaciones canábicas, únicamente a esas asociaciones comunitarias, y que a las grandes empresas, ya sean nacionales o transnacionales, se les iba a permitir únicamente la implementación de uno de esos 4 rubros, es decir, o cultivas, o transformas, o comercializas e investigas, o importas, exportas. Pero con la nueva legislación, y esto fue algo que se discutió ya sobre la hora, se permite a estas grandes empresas nacionales o transnacionales que puedan tener también integración vertical, que puedan ejercer los 4 puntos de la producción y comercialización de los productos canábicos. Esto deja en desventaja a las asociaciones comunitarias que buscaban que la producción de cannabis fuera una manera de obtener recursos y poderse plantar y consolidar en el mercado, en este caso el mercado canábico. Situación que no se va a dar, que no va a ocurrir, porque además, para poder hacerlo, necesitan llevar una serie de papeleos y pagar una cantidad de dinero que obviamente les va a ser muy complicado hacer. Y que de manera curiosa, las grandes empresas ya hicieron esta serie de gestiones. Entonces, esto se presta para el famoso sospechosismo mexicano. ¿Cómo es que esas empresas, esas compañías, ya llevaron a cabo las gestiones y los trámites necesarios cuando la ley apenas se acaba de autorizar en lo general y en lo particular en el Senado? ¿Cómo tenían esa información? La pregunta ahí está. ¿Qué pasa? Mejor dicho, ¿qué falta ahora para que esta ley realmente se implemente? Como dije hace unos minutos, esta ley será discutida el próximo 15 de diciembre por la Cámara de Diputados. En caso de aprobarse, será turnada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que éste la promulgue y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor a partir del 1 de enero de 2021. En caso de que los diputados no la aprueben, muy probablemente se archive y se retome la discusión muchos meses posterior a esto. Es decir, no hay legalización aún, esta ley aún no entra en vigor. No que no les engañen, que no les mientan. No ha entrado en vigor la ley y no hay seguridad de que entre en los próximos días. Ahora, ¿qué ventaja supone la legalización
de la marihuana en México y en muchos países. Me parece que conlleva muchas ventajas en varios sectores, principalmente porque al ser un producto aprobado, un producto legal, va a ocurrir un fenómeno en el cual la gente, al ser algo legal, ya no va a tener tanta expectación sobre ello. Ocurrió en Estados Unidos durante la gran época de la prohibición, que el alcohol, cuando estuvo prohibido, alcanzó topes históricos. Y una vez que se legisló, el consumo del alcohol disminuyó en porcentajes de manera pasmosa. No estoy diciendo que suceda, sin embargo es un fenómeno que suele ocurrir con productos que son legales y que no son legales, y después se legalizan. También ocurrió en Europa, en menor medida, pero ocurrió. Además, al ser un producto legal, va a haber muchas más personas que puedan acceder a la plantación de productos derivados de la cannabis. Por lo tanto, estas personas, los narcotraficantes, que pues pagan mucho dinero por esconder sus parcelas, sus sembradíos, ya no tendrán que hacerlo y los espacios no serán tan demandados. Por lo tanto, no tendrán que pelear por territorios de plantación de manera violenta como ha ocurrido hasta ahora. Dicho esto, se espera que los delitos violentos propugnados de esta situación bajen en gran medida. Y ventajas económicas. Al ser un producto legal, obviamente, al ser comercializado, debe generar recaudación de impuestos. Por lo tanto, ese gran mercado del consumo y venta de marihuana va a generar ingresos para el Estado. Ingresos que se espera o se supone sean empleados para mejorar o para crear infraestructura pública, obra pública, legislación, compra de medicamentos, qué sé yo. El chiste es que va a generar recaudación e ingresos para el Estado, cosa que es bastante positiva desde mi punto de vista. Bien, para profundizar, te recomiendo ver el documental La hierba más verde, Green is Greener, un documental de 2009 que nos narra la compleja relación de la sociedad artística estadounidense con el producto de consumos derivados de productos de consumo de productos derivados de la cannabis. Perdón. Este documental lo pueden encontrar en Netflix, al menos en México está en Netflix. Y es muy interesante, se los recomiendo ampliamente. Es un documental del año 2019, es decir, del año pasado. Y vale mucho la pena. Canción que va directamente a la playlist de Alunizante Podcast. Les recomiendo Addict de Amy Winehouse. Es una canción R&B muy al estilo de Amy, en la que pues básicamente habla sobre que su novio debe comprar su propia planta de marihuana para que deje de fumar de la de ella propia. Dicho todo esto, la última palabra sobre este tema la tienes tú. ¿Qué opinas? ¿Legalización sí? ¿Legalización no? ¿Únicamente legislación? ¿Qué debe ocurrir? ¿Qué deben hacer los diputados? Coméntalo en redes sociales. Búscanos en Instagram y en Facebook como Alunizante Podcast y en Twitter como @alunizantep. Recuerda, tu opinión es lo más importante en este programa. Yo escucho Alunizante Podcast. Y así como todo lo bueno acaba, este episodio ha llegado a su fin también. Muchas gracias por acompañarme a lo largo de este tiempo y aprender conmigo sobre la bioluminiscencia, sobre The Wall de Pink Floyd y sobre la legalización de la marihuana en México. Yo soy Lenín Herrera, anfitrión de Alunizante Podcast, y los espero en un nuevo episodio el próximo martes. Mientras tanto, nos estamos escuchando.
Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. No te pierdas nuevos episodios todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos encuentras como Alunizante Podcast.